Hoy tenemos un invitado especial, es nuestro amigo Charlie Sarti. Charlie es publicista, escritor, lleva un blog extraordinario con todas las redes sociales que se llama El Sabueso de los Libros. Además de ser amigos, hemos compartido muchos intereses en conjunto, sobre todo en estos temas de misterios, pero analizados desde un punto de vista serio. Este es un tema que le ha interesado a Charlie, que lo ha investigado y que lo llevó inclusive a escribir un cuento que me gustó mucho, el cual se llama El Expediente Grinco, en el que se hacía referencia al caso que yo no conocía y que comenzó en 1959 y que al día de hoy continúa siendo un misterio. Arranca en una noche helada de febrero de 1959. 9 jóvenes soviéticos experimentados, sanos, inteligentes, se adentraron en los montes Urales en busca del monte Otorten. Nunca regresaron. Días después, su tienda apareció rasgada desde dentro. Los cuerpos dispersos en la nieve mostraban signos imposibles: costillas fracturadas sin heridas externas, lenguas arrancadas, ropa contaminada con radiación y ningún indicio claro de qué fue lo que los obligó a huir, descalzos en medio de la noche. ¿Qué fuerza desconocida e irresistible, como dijo el informe oficial soviético, pudo llevar a estas mentes jóvenes al borde de la locura y la muerte? Hoy en Séptimo Laberinto desenterramos los secretos del paso Diatlov, un misterio que ha resistido décadas de teorías, silencios y propaganda. ¿Fue un experimento militar, un fenómeno natural extremo o algo aún más inquietante? Nos adentraremos en esta montaña muerta, donde lo inexplicable aún respira en la nieve. Comenzamos. El Séptimo Laberinto. Muy contento de estar aquí. Les agradezco, Eduardo y Luis, la invitación. La verdad, un placer ser parte de este programa. Y bueno, es un caso tan interesante que yo creo que, a pesar de que se han hecho cientos de podcasts sobre esto, siempre hay cosas nuevas que decir, ¿no? Y bueno, y para la gente que todavía no conoce un poco de este caso, yo creo que está bueno profundizar, ¿no? Ya que mencionabas el por qué había utilizado la historia esta en el cuento este que te comenté, es porque ese cuento, el expediente de Grinco, es sobre una expedición a la Antártida y el personaje ficticio, obviamente, es un investigador que en teoría había estado involucrado en las investigaciones del caso Dyatlov, ¿no? Es un poco la excusa, y él menciona hacer el paralelismo entre el caso Dyatlov y ese hallazgo que hacen en la Antártida, ¿no? Pero bueno, lo interesante como para comenzar en el caso Dyatlov, que es lo que tú mencionaste, ¿no? Son estos 9 chicos que eran este, deportistas de élite, porque no eran un grupo de excursionistas de fin de semana que decidieron irse. No, no. Ellos de hecho, estaban haciendo un curso, o sea, querían pasar de grado de excursionismo de montaña. Entonces, para poder llegar a ese próximo nivel, tenían que hacer una expedición en invierno, además, en ciertas condiciones. Y buscan a Igor Dyatlov, que es el líder de la expedición, que era un excursionista y montañista muy experimentado, que era amigo de todos ellos, y por lo menos de varios, no de todos ellos, ¿no? Y organizan esta expedición en la que originalmente eran 10, no eran 9, y uno, curiosamente, por problemas físicos en el camino, decide separarse, y bueno, es el único que se salva, ¿no? Es una cosa muy curiosa que además alimenta todas las teorías místicas que hay, de curiosidades que hay alrededor de este lugar, ¿no? Lo que, si uno lo analiza en frío, podría decir, bueno, es una expedición en Siberia, en los Urales, en condiciones de invierno. Pues, puede pasar, te puedes perder, te puedes morir de frío, porque en realidad las autopsias todas dijeron que en su mayoría eran casos de hipotermia, y bueno, otros fueron golpes. Entonces uno puede decir, bueno, ok, sí, pudo haber ocurrido una avalancha, pero hay tantos elementos misteriosos alrededor de esto, ¿no?
para empezar, el mismo lugar a donde ellos hacen la expedición, ¿no? Ese lugar, el Monte Otorten y el otro monte donde ellos acampan, que es cerca del Monte Otorten, porque ellos nunca llegan al Monte Otorten, están envueltos en una especie de aura mística, porque ahí hay una tribu, que son los Mansi, que es una tribu muy antigua de esa zona entre Siberia y el este de Rusia, que también tienen como un montón de mitos y costumbres extrañas, ancestrales. Entonces, eh, hay una leyenda que dice que el lugar donde ellos se quedaron, ¿no? Que es, ellos acamparon en una montaña que está antes de Otorten, que se llama Jolat Sialig, si no me equivoco. Y esa montaña traducida al español quería decir algo así como la montaña de la muerte, o la montaña muerta, una cosa así, ya para empezar, ¿no? Ya la cosa venía mal. Entonces ellos acampan ahí y la leyenda dice que en ese lugar, curiosamente, en el siglo XIX se habían perdido 9 cazadores Mansi, habían desaparecido y nunca habían aparecido. Ya para empezar el número, ¿no? Eran 9 cazadores Mansi que se metieron ahí y nunca aparecieron. Pero bueno, el problema viene con todo lo que ocurre después, ¿no? O sea, con estos chicos desaparecen, se hace un reporte, la familia está desesperada, y cuando encuentran los cuerpos están todos de una manera espantosa, ¿no? De hecho, como tú mencionabas, ¿no? Las autopsias lo que demuestran es que las muertes, si bien fueron justificadas en su mayoría de hipotermia, todos tenían unas posiciones muy extrañas, ¿no? Porque la excusa que generalmente se dio fue que esta gente se había asustado con algo, habían salido de sus carpas en medio de la noche con un frío espantoso. Los cuerpos fueron encontrados, la mayoría descalzos, algunos sin ropa, otros a medio vestir, y que, bueno, se habían perdido en la noche y habían muerto congelados, otros se habían caído y se habían golpeado, ¿no? Esa es un poco la construcción general, luego podemos ir en detalle, ¿no? Pero lo curioso es que no tiene mucho sentido que un grupo de personas muy preparadas, que estaban acampando, que llevaban muchas noches acampando y estaban acostumbradas a ese contexto, hayan salido porque sí en medio de la madrugada, con temperaturas de 30 grados bajo cero, sin ropa, y que se hayan perdido en medio de la oscuridad, porque aparte a esa hora se supone que no había ni luna, no había absolutamente nada. Entonces, ya de por sí la situación es absolutamente absurda, ¿no? Pero bueno, esa fue la explicación. Luego, cuando se iba a detalles de cómo fueron encontrando los cadáveres, porque no todos los cadáveres fueron encontrados al mismo tiempo, sino que fueron encontrados en distintos periodos. Primero aparecieron unos que estaban más cerca de la carpa, otros fueron encontrados a 800 metros, a 1000 metros y hasta 1300 metros. Los últimos fueron encontrados muchos meses después, porque esto ocurrió en febrero. La búsqueda empezó, creo, si no mal recuerdo, empezó algo así como el 25 de febrero o el 20 de febrero. Y estos últimos cuerpos, los últimos 4 cuerpos, los encontraron cuando empezó el deshielo, en mayo. O sea, imagínense todos los meses. Entonces ahí está también un poco la historia de que esos cuerpos fueron encontrados les faltaban los ojos, les faltaba la lengua a un par de ellos, lo cual refuerza todo el mito, ¿no? Pero es cierto que es posible que justamente esos cuerpos hayan sido deteriorados por el mismo proceso del deshielo. Ya de esa época comienzan a aparecer los primeros animales que salen de hibernación. O sea que puede haber ciertas justificaciones para esa parte. Pero la explicación que da el Estado, ¿no? En ese momento, en 1959, es que, bueno, esta gente sufrió algún tipo de perturbación mientras dormían, salieron y murieron de hipotermia, otros se perdieron, se cayeron y se golpearon, y esa es la explicación. Obviamente hay que entender el contexto, ¿no? En 1959 era no solo plena Guerra Fría, estaba recién, había asumido Khrushchev unos años antes, todavía la capa del estalinismo estaba muy presente, y obviamente
estamos hablando de un país en el cual la vida humana valía muy poco, ¿no? Donde venían de la Segunda Guerra Mundial, donde habían muerto Millón. veintipico de millones de rusos, donde venían de las represiones de Stalin, donde habían muerto otros tantos, no se sabe la cantidad exacta de millones de personas que fueron asesinadas. Entonces, no, digamos que la pérdida de 9 jóvenes, que en cualquier país normal sería una verdadera tragedia, allí lo fue para los familiares, que reclamaron, hicieron todo lo posible, pero digamos que le dieron un carpetazo oficial y enseguida eso se tapó. Pero, ¿qué ocurrió? Este caso quedó medio tapado durante décadas. O sea, lo que realmente destapa el caso, y eso yo creo que es lo más interesante, es en 1990, cuando el juez estuvo haciendo toda la investigación en 1959, que era, ya les digo cómo se llamaba, Lev Ivanov. Lev Ivanov fue no el juez, era el fiscal que llevaba el caso. Y entonces cuando viene la apertura, cae en la Unión Soviética en 1990, él hace una serie de declaraciones que destapan todo. Porque en 1990 él dice que cuando él estaba llevando el caso fue forzado a decir que no había pasado nada, él tuvo que descartar un montón de informaciones que había alrededor, es decir, había informaciones de que en ese mismo momento habían aparecido luces extrañas en el cielo, que habían cosas misteriosas que habían ocurrido, que las autopsias fueron hechas bajo la supervisión de la KGB, algo absolutamente inusual para un grupo de excursionistas que se mueren. ¿Por qué tiene que estar la KGB si lo que ocurre es que hay un grupo de excursionistas que mueren por hipotermia o por golpes, ¿no? Por golpes naturales? Entonces, él, curiosamente, este fiscal refuerza la teoría de la cuestión extraterrestre. Él fue el que lo dio pie. Él dijo que él, con todas esas, que él no tenía pruebas contundentes, pero con todos los datos que había, que él sospechaba que tenía que haber alguna cosa sobrenatural. Y obviamente, a partir de 1990 es que este caso explota. Y entonces empiezan todas las teorías, en Occidente se empiezan a interesar, hay gente que viaja, y evidentemente los descendientes, los familiares que todavía quedaban, tratan de hurgar y reflotar el caso, porque hasta ese momento todo estaba vetado, prohibido, no se podía ni mencionar este caso en la Unión Soviética. Entonces, ese yo creo que es un contexto muy importante. Entonces, evidentemente que es un caso que está muy vinculado a la Guerra Fría, ¿no? Pero, pero lo interesante es que a partir de ahí empiezan a surgir las teorías más bizarras, y desde 1990 hasta 2019, que es cuando Putin decide reabrir el caso, porque había presión, digamos, de la opinión pública, es que todas estas teorías de conspiración empiezan a crearse, algunas realmente muy absurdas, digo, podemos mencionar algunas, ¿no? Evidentemente la más notable a partir de las declaraciones de este fiscal son la de que, bueno, fueron abducidos por extraterrestres, cosa que yo tengo serias dudas de que eso sea viable, ¿no? Pero entre las cosas que se hablaron es que el hombre de las nieves de Siberia, que es el Yeti, apareció y porque bueno, aparte hay una cosa muy interesante, que es que hay una fotografía, porque aparecieron las cámaras de ellos, obviamente, y en una fotografía parecía como una figura en el bosque vestida de negro, pero hay bastantes evidencias que demuestran que es uno de ellos, nada más que no es una fotografía borrosa de uno de ellos, pero bueno, mucha gente digamos que apeló al tema del hombre de las nieves, parece, bueno, esta gente fue atacada. Luego, los mismos investigadores en su momento le echaron la culpa a los Mansi, dijeron que como era un lugar medio sagrado, los Mansi habían ido, los habían asaltado y los habían matado. Los Mansi, por todos los datos históricos, son uno de los pueblos más pacíficos y tranquilos que hay. De hecho, los Mansi colaboraron a encontrar, así que es muy remoto que los Mansi hayan tenido algún tipo de involucrar, de algo que ver en esto, ¿no? Otra teoría es que hubo
digamos, unas pruebas de armamentos en ese lugar, digamos que ellos casualmente entraron en ese lugar y se estaban probando. Es cierto que en esas zonas cercanas se hacían testeos de armas, eso es real. Ellos venían de una ciudad de los Urales, Sverdlovsk, que hoy se llama Yekaterinburgo, donde hay montones de empresas vinculadas a la fabricación de armamentos. Incluso un par de ellos trabajaban en empresas vinculadas con radioactividad, y es por eso que luego aparece radioactividad en la ropa de algunos de ellos, no porque ellos necesariamente hayan sido afectados por radioactividad en el momento, sino porque algunos de ellos ya trabajaban en empresas que estaban expuestos a la radioactividad. Entonces, eso también es un elemento importante. Y es posible que ellos hayan estado ahí y hayan sido expuestos por casualidad a algún tipo de testeo de armamento que no debieron ver. Esa es una de las teorías que más, digamos, en el mundo de la conspiración se menciona más, ¿no? Charlie, perdona Sí, que te interrumpa. no, al He tocado contrario. un tema ya realmente bastante, no te diría, certero, cierto, y es el contexto soviético de 1959, que es fundamental. Y cuando yo leí toda la información, cuando leí lo que pude conseguir, eh, ¿cómo te explicas tú que este, hayan aparecido cadáveres con la osamenta totalmente destruida, como que si les hubiese chocado algo, sin que tuviera ningún tipo de moretón ni ningún tipo de herida en el cuerpo, en la carne? Claro. Es decir, yo soy más o menos como aficionado a la ciencia ficción, así que la imaginación a veces me vuela y digo, Claro. pero bueno, eh, No, has estado trabajando desde hace muchísimo tiempo en armas de ultrasonido, claro, claro. no dañan el cuerpo, sino que Esa precisamente es una de las teorías que dicen que, de hecho, los soviéticos estaban testeando armas de ultrasonido, ¿no? Así que esa puede ser una de las explicaciones que ellos hayan. Pero hay que ver un poco la cronología, que es lo que también es medio extraño, ¿no? Porque te pongo un poco el escenario. Digo, yo he escuchado casi todas las teorías y todas tienen algún punto a favor y otras, y algún punto que dices, bueno, esto no cuadra. Si hubieran sido sometidos a un arma puntual, ¿no? Ellos tendrían que haber aparecido adentro de sus carpas muertos y destrozados. Pero el problema es que ellos salieron de sus carpas en forma aparentemente intempestiva y murieron en distintas circunstancias. Las explicaciones de los que tienen fracturas más serias, que son creo que 4, es porque casi todos estaban metidos en un barranco al fondo de un río. Y la explicación lógica que dan es que, bueno, esta gente corriendo en mitad de la noche cayeron en un barranco y se fracturaron. Ese es un poco. La realidad es que las fracturas que tienen no coinciden mucho con la caída por un barranco. Tampoco el barranco era tan grande como para que tuvieran esa fractura, y además hay otro elemento, que es que en el momento donde ellos salieron habría mucha más nieve que la que había cuando los encontraron, con lo cual probablemente eso también los hubiera amortiguado un poco, ¿no? Entonces, no, a mí me parece poco plausible la explicación esa, pero es raro también porque no todos murieron en las mismas circunstancias, todos murieron en lugares diferentes, aparecieron en lugares distintos, ¿no? Hay cosas absolutamente insólitas, como que a algunos les faltaban las yemas de los dedos, y luego encontraron las yemas de los dedos en las ramas de un pino. O sea que ellos se treparon a un pino tratando de huir. Es decir, algo los estaba persiguiendo, pero no había huellas. Luego, cuando empiezas a explorar, hay cosas todavía más extrañas, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco con las teorías, una de las otras teorías científicas que se ha tratado de utilizar para esto es la del infrasonido, el infrasonido es supuestamente un fenómeno que ocurre también natural, es muy raro, pero bueno, supuestamente podría haber ocurrido. Es como una especie de sonido en un nivel muy bajo, pero que te perturba, te desorienta y te confunde. Entonces,
Un poco la explicación es que esta gente estaba en su carpa en la noche y fue, ocurrió este fenómeno de infrasonido y salieron despavoridos de la carpa y bueno, algunos se cayeron, o sea que es algo que genera que luego ocurra esto que que los obligó a salir de la carpa, ¿no? Porque al final la razón que falta es por qué ellos salieron de la carpa en mitad de la noche, dejaron la comida abrir, cortaron la carpa desde dentro, es decir, hay una serie de cosas que no cuadran, ¿no? Y luego hay otras teorías, hay una investigadora forense que dice que en realidad ellos fueron víctimas de pruebas psicotrópicas que hizo la KGB o el ejército soviético, es decir, que de alguna manera les suministraron ya sea en la comida o los rociaron con una sustancia que estaban testeando para generar efectos psicotrópicos, se volvieron como locos y eso fue lo que pasó. A mí, te voy a decir, ninguna de estas explicaciones me termina de cerrar, ¿no? O sea, todas tienen algo que queda medio... Yo creo que es una combinación de varias, ¿no? Por supuesto que también está la de que los militares, ¿no? Que fueron... Porque esta historia que les voy a contar ahora tal vez es una de las más curiosas, ¿no? Entre los miembros del grupo, de los 9, había uno que no era amigo de ellos, que era el más grande de todos, ¿no? Y eso yo creo que es una historia que tal vez da para, por lo menos, tener dudas, ¿no? ¿Y ese fue el que se salvó? No. El que se salvó fue uno que no llegó porque estaba enfermo, se sintió mal y... Exacto, ese se sintió mal y no llegó a ir o sea, no llegó al final de la expedición. Pero tenemos el caso, déjame abrir aquí porque no me acuerdo bien de los nombres rusos, ¿viste? No son fáciles. Charlie, el que se salvó, me interesa mucho qué declaró él, qué comentó él, claro, qué pasó con él, si nos puedes también después de que... Sí, hay una historia interesante también con el que se salvó, porque él tenía que dar noticias de un día X de que esta gente iba a mandar un telegrama para anunciar que ya estaban de vuelta. Y llegó ese día y no mandaron el telegrama y él no anunció nada, ¿no? Él estaba como muy frustrado porque no había podido completar el viaje, pero la realidad es que él dio muchísimas declaraciones, participó en todo el tema de la discusión, pero en realidad está como muy documentado, que fue una persona que tuvo problemas en los ligamentos, que no se sentía físicamente bien y se quedó en un pueblo intermedio, porque él llegó hasta cierto punto, pero en el último lugar donde podían acampar, él no pudo seguir, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a quién es el personaje en cuestión, ¿no? Es un personaje muy curioso, es este tipo que, fíjate, todos eran de 20, 24 años, 23 años, y este tenía 38. Es Semyon Solotaryov. Semyon Solotaryov. Solotaryov era un personaje muy curioso porque había sido miembro del ejército. Mucha gente dice que había sido miembro de la KGB o incluso hay personas que piensan que era espía. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, un hermano de él fue acusado durante la guerra de trabajar para los nazis y, bueno, fue ejecutado. Y había rumores alrededor de este personaje. Él no era miembro del grupo, pero se sumó a última hora. Incluso algunos de los miembros del grupo no se sentían cómodos con él, porque decían, bueno, pero este no es parte de nosotros. Pero bueno, aparentemente después se integró. Hay fotografías donde se les ve integrados, o sea, no pasa nada, pero había ciertos rumores de que él podría haber sido un espía, no un espía de la KGB en realidad, sino un espía de la CIA que fue enviado ahí porque supuestamente había que fotografiar algo en ese lugar. Y de hecho en su cámara, o en una de las cámaras, aparece una luz extraña que dicen, bueno, de repente él estaba allí fotografiando algo y él fue el detonante de que ocurriese algo. La verdad es que eso es imposible saberlo. Primero porque yo tengo la certeza
de que no tenemos todas las evidencias, que hay evidencia escondida que es desaparecida. Yo creo que es innegable, que no tenemos toda la información. Y segundo, porque lo que hay en las cámaras, que tampoco sabemos si tenemos todas las fotos que se habían tomado, porque qué confianza nos puede generar una investigación dirigida por la propia KGB, ¿no? Es imposible. Entonces, evidentemente lo que siempre se hace sobre esto es una reconstrucción de detalles mínimos, y yo creo que lo que aparentemente es menos importante es tal vez lo que más nos dice de lo que realmente pudo pasar. Pero el enigma existe justamente porque no hay ninguna certeza de nada. Digo, en el 2019, la investigación de Putin, como era de esperarse, demostró, entre comillas, que había sido una avalancha, ¿no? O sea, una avalancha, y que, bueno, lo cual es ridículo, porque, o sea, si ocurrió una avalancha, ellos tendrían que haber muerto alrededor de la carpa, donde se supone que ocurrió la avalancha, pero no, murieron en distintos lugares a 1 kilómetro, o sea, es absurdo. No tiene ningún sentido. Entonces, evidentemente, lo que tú mencionabas, que lo que dice la conclusión de la investigación oficial es que mayormente murieron por una fuerza abrumadora de la cual no se pudieron reponer, pero nunca se explica cuál es la fuerza abrumadora. Hay un capítulo, por cierto, de Expedientes Secretos X de la primera temporada que se llama La oscuridad cae. En ese capítulo, sin hacer referencia a este caso, los expedicionarios están en una zona boscosa y se enfrentan también a una suerte de luz misteriosa, pero dan a entender que lo que quizás les hubiera causado la alucinación era un tipo de bacteria milenaria a la que ellos estaban sometidos. Pero hace un rato tú estabas comentando de un caso paradójico que ibas a mencionar también, que lo ibas a relacionar con este, porque lo que uno encuentra aquí, el primer elemento, son los límites de la información. Como tú bien dices, no tenemos suficientes evidencias para tener toda la fotografía completa y sacar un primer análisis en un momento muy difícil, en plena Guerra Fría, en donde todo el mundo, sobre todo las grandes potencias, están experimentando con todo tipo de armas posibles. Pero cuando uno trata de dilucidar más el asunto y de llegar a algún tipo de conclusión, tomando las evidencias que están presentes, ¿cuál para ti es la hipótesis que te parece más plausible, tomando en consideración que nunca vamos a saber la verdad? Mira, yo justo no he leído el libro. Hay un argentino que se llama Laureano Clavero, que lanzó un libro en el 2022, que parece que es una investigación bastante seria. Yo no he tenido acceso al libro, pero leí una entrevista que le hicieron donde él cuenta un poco las percepciones, y él hace hincapié en varias cosas, en algunas que no tienen mucha, digamos, referencia de asidero científico. Pero hay otras que me parecen muy interesantes porque él llevó digamos, la información que había de las autopsias y todo, y lo comprobó con 2 profesionales que no tenían ninguna información sobre este caso. Lo vio con una forense y con un especialista de los Mossos de Escuadra, que es la policía de Cataluña. Y el análisis criminalístico que hicieron fue muy interesante, ¿no? Por ejemplo, esta mujer analizó las autopsias y lo que dice es, pero este dato de cómo esta persona sufrió esta fractura de cráneo en la posición en que está, esto es un culatazo. Esto no fue un golpe de un árbol, ni una avalancha. Esto es un culatazo de una persona que está hincada o en el piso, de alguien que viene de arriba y le pega un culatazo. Eso me parece, fíjate, muy interesante. Y otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención de eso, de lo que él investigó, fue un detalle que yo no había leído, pero bueno, porque obviamente la cantidad de información que hay sobre esto es enorme. Yo no sé de dónde es que él sacó esta información, pero evidentemente está en alguno de los documentos del caso, y es que en la carpa todas las cosas estaban casi intactas, ¿no? Que había té servido congelado, todo se había congelado, obviamente estaba la comida que ellos estaban preparando,
Pero luego en los alrededores de las carpas, había pequeños objetos muy pequeños que no sabían por qué estaban ahí. Cosas como restos de cosas que poseen las personas, pero que estaban en los alrededores de la carpa. Y el mozo de escuadra, la conclusión a la que llegó de eso es, bueno, pero esto es algo muy normal. Cuando tú detienes a un grupo de personas, lo primero que haces es que se vacíen los bolsillos. Y entonces, fíjate, eso es una visión completamente diferente que a mí me parece que tiene cierta lógica, ¿no? Que estas personas, evidentemente, estaban ahí y vieron algo que no debían ver, fueron interceptadas por un grupo del ejército, un grupo comando de la KGB, los sacaron de sus carpas para interrogarlos, les hicieron sacarse las cosas de los bolsillos, tal vez alguno reaccionó mal y lo mataron de un culatazo, y luego probablemente se los llevaron a otro lado. O sea, eso es lo que, porque además no tenemos, las autopsias fueron hechas tanto tiempo después del caso que no hay forma de saber exactamente cuál murió primero y cuál murió, no hay forma. Entonces, es posible que los hayan llevado a otro lado, interrogados y luego probablemente soltados desnudos en ese contexto para que murieran de hipotermia, los que habían sobrevivido de los golpes iniciales. O sea que de alguna manera la tesis de que este señor de 38 años, cuyo nombre no me puedo acordar, que tú mencionaste, Sororiev, una cosa así. así es, cobra fuerza. Sí, cobra fuerza o no, puede ser que él haya tenido un rol en eso o no, tal vez él era uno más y estaban en el lugar incorrecto, porque hay que entender también que ellos no iban a acampar en ese lugar. Y ese yo creo que no es un detalle menor. Bueno, evidentemente la evidencia que se juntó en ese momento parece indicar que, o por lo menos lo que plantea la teoría de Clavero en base a las investigaciones con eso, es que hubo una posible intervención de militares o de policías. Si tuvo algo que ver o no este otro personaje de 38 años, la verdad es imposible saberlo, pero a mí me parece que la teoría más plausible es esa, es que ellos vieron algo que no debían ver, ya hubiera un espía o no entre ellos, eso yo creo que es imposible dilucidarlo, pero evidentemente estaban en el lugar equivocado. No olvidemos que el lugar donde acamparon no era la ruta que ellos tenían que hacer. Ellos se tuvieron que desviar por una cuestión, creo que climática. De hecho, no estaban en la ruta correcta del Monte Otorten y acampan en ese lugar, que es esa montaña de la muerte donde supuestamente habían muerto han desaparecido los 9 Mansi y que además al año siguiente, en 1960, supuestamente se estrella por esa zona un avión con 9 personas también. Con lo cual, hay como una leyenda de que, digo, todas las expediciones que se hacen a esa zona nunca deben llevar 9 personas porque parece que el número 9... Definición de escenarios. Exacto. Pero hay una pregunta que te quiero hacer porque me llamó mucho la atención el descubrimiento de los cadáveres. Es que ha habido explicaciones dentro de todos estos informes del por qué hay ausencia de lenguas o ojos y otros daños en el cuerpo sin que externamente presenten algún golpe, ¿Hay alguna explicación? Sí, lo de los ojos y la lengua tal vez es lo más fácil de explicar. Eh, porque además no todos tenían eso, ¿no? Creo que los que tenían eso eran sobre todo los que encontraron a lo último. Y o sea, la lengua y los ojos son los órganos blandos, que son los que más fácil se deterioran. Y tanto puede ser por microorganismos, digamos que con el paso, a medida que comienza el deshielo, o por el mismo efecto del hielo que los quema, o por animales que empezaron a salir de la hibernación. Yo creo que esa es tal vez la parte más fácil de explicar. Bueno, si le damos una vuelta de tuerca más, pueden ser también efectos de una tortura. Digo, eso podría ser
Digo, si lo llevamos al terreno de lo que a mí me parece que es más lógico, es decir, yo no creo que hayan sido abducidos por extraterrestres o que haya caído una bomba termobárica por ahí, ni que un hombre de las nieves los haya atacado. O bueno, hay algunas teorías incluso más locas, ¿no? Pero a mí me parece que lo más lógico en ese contexto que había, ¿no? Donde estaban en una zona cercana, donde se hacían ensayos militares, donde donde no había ningún tipo de legalidad y digamos que a mí me da la sensación que lo que se mostró en el lugar es como algo plantado, es decir, es como una escenografía Mm. que nos armaron después de que ellos murieron. Y algunas cosas eh, me da la sensación de que las dejaron pasar, como por ejemplo estos pequeños elementos que encontraron en las afueras de las carpas. Pero además hay un dato que es curioso, ¿no? Que bueno, puede ser parte de los errores de la burocracia soviética también, pero hay datos, en el caso aparece un documento eh, que habla de que se había iniciado una investigación por parte de las autoridades antes de que se declararan perdidos. Es decir, la búsqueda de ellos empieza a partir creo que del 20 de febrero. Pero hay un documento que habla de que el 6 de febrero ya las autoridades están empezando a investigar el caso, lo cual no tiene ningún sentido porque todavía no habían sido declarados ni perdidos ni muertos. Entonces, pero sí coincidiría si las autoridades ya sabían que ellos estaban muertos y tal vez ahí se estaba empezando a preparar toda la cobertura policial legal para tapar eso, ¿no? Eh, a ver, es curioso, digo, porque hay gente que dice, sí, pero a ver, si hubiera sido una cosa de la KGB, directamente los desaparecen y no pasaba nada y ya está. Hay una posible explicación a eso, ¿no? Es que eran varios de ellos, incluso Diatlov, eran personajes muy queridos en su comunidad. De hecho, Diatlov era una especie de héroe joven, eran personajes muy prometedores. Entonces creo que para mí fue como una metida de pata. Fue como un caso de estos donde tal vez no sabían a quiénes estaban maltratando y de repente se les escapó de las manos y después dijeron, bueno, tratemos de buscar una explicación racional o natural o incluso sobrenatural a esto para un error que cometió el ejército, porque tal vez no ameritaba que esa gente muriera, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que por ahí va la explicación. Claro, uno diría en cualquier eh, intencionalidad o no en la que hubiera intervenido el ejército ruso, quizás hasta lo mejor hubiera sido desaparecer los cuerpos, ¿no? Y que nunca Claro, hubieran aparecido para no dar lugar a tantas conjeturas. Hay una teoría en uno de estos numerosos libros que se han propuesto sobre el tema, o que han estudiado el tema, que es la teoría propuesta por Donny Eichar. Él habla lo que tú ya nos mencionaste, después de haber consultado a distintos expertos en física, en meteorología, medicina forense, él llega a la conclusión de que lo más seguro es que fue el infrasound, infrasonido de Karman, ¿no? Él claro. dice que es un tipo de onda de baja frecuencia que a veces se produce por vientos muy fuertes que interactúan con la topografía del lugar y puede generar síntomas conocidos como desorientación extrema, náuseas, pánico irracional, llevando inclusive a los excursionistas a salir de su tienda de campaña sin una lógica aparente. Entonces él dice que esto explicaría por qué huyeron en forma caótica a pesar de estar bien equipados y por qué murieron de hipotermia y lesiones causadas por caídas en la oscuridad. Pero lo que uno se pregunta es, este, ¿había necesidad entonces de entrar a tanta complejidad en lo que ha sido el manejo del caso si la causa hubiera sido una causa natural? O sea, Claro. analizando yo el caso, lo primero que me viene a mí a la mente es que lo que haya sido no fue una causa natural, cualquiera que sea, porque si no la causa natural hubiera sido la explicación más sencilla y no hubiera generado tanto tipo de controversias y de ocultamiento, etcétera. Pero quiero preguntarte, Charlie, sobre el tema de las luces que veían en el Mm, lugar y una pregunta muy concreta también,
si esa zona específicamente donde ellos estaban tenía en las cercanías, y cuando digo cercanía es algo de pocos kilómetros, bases militares o no. Esas bases militares estaban relativamente lejos. Y bueno, que nos comentes un poco sobre el tema de las luces, porque también esto le agrega picante a esta Claro. historia tan extraña, ¿no? Sí, lo de las luces, a ver, en los días, en los días en que ellos estaban haciendo la expedición, había otra expedición de excursionistas que vio luces en el cielo. Y los Mansi también dicen que haber visto luces en el cielo. Y hay otros testigos que dicen haber visto luces en el cielo. Ahora, algunas investigaciones recientes dicen que no necesariamente fue el mismo día. Mira, es muy relativo. Además, yo creo que lo de las luces en el cielo, justamente, puedes tomarlo por el lado de, bueno, una invasión extraterrestre o ovni, o puede ser justamente pruebas militares. Yo tiendo a inclinarme más, tiendo a pensar que estaban testeando algún tipo de armamento muy sofisticado que generaba luces en el cielo. O si tú en ese momento tienes que utilizar, no sé, aviones a baja altura o helicópteros o algún tipo de armamento que vuele, pues también vas a ver luces en el cielo, ¿no? Eh, no sé, la otra pregunta, ¿cuál era? En lo de la cercanía a una base militar, a Ok, veces. no. Cerca, esas extensiones estamos en la frontera de Siberia y el este de Rusia. Es una zona bastante desolada y no hay bases cerca, pero también eh, está llena de zonas secretas, es decir, de zonas que no sabemos exactamente qué había ni qué hay porque no están documentadas, donde no es posible que hubiera alguna instalación subterránea. No olvidemos que en ese momento se estaban empezando a construir las primeras lanzaderas de cohetes balísticos, ¿no? Y se estaban empezando a testear, además. Y esa zona, y más al norte, tendría sentido que fuera un lugar donde se estuvieran preparando instalaciones para el lanzamiento de cohetes nucleares, ¿no? Entonces, en, evidencia de una base cercana no hay. Evidencia de presencia militar, bueno, si tomamos en cuenta que la KGB participó en una autopsia que no tendría ninguna razón de ser para que participara, y que evidentemente los militares participaron en la búsqueda, es evidente que algún interés militar había alrededor. Mm. Eh, yo sospecho por eso que hay una conexión con algún tema de armamento en esa época. Y creo que el hecho de que algunos de ellos fueran trabajadores o ingenieros que estaban en empresas que tenían algún tipo de vinculación con fabricación de armas. Toda la zona de los Urales, más en esa época, era una zona dedicada a la fabricación de armamento estratégico. Y eso viene de finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invaden, avanzan por Rusia, muchas de las industrias armamentísticas se mudaron a los Urales. Y en la zona de los Urales había un montón de ciudades secretas, donde, no en la zona esta puntual, pero en esas zonas esas ciudades donde no podía acceder nadie, incluso hasta hoy hay algunas ciudades de las que todavía no se puede acceder, donde se empezaron a fabricar misiles muy sofisticados y armas nucleares. Entonces, es muy probable que alguno de ellos o varios de ellos tuvieran algún tipo de vinculación con estas empresas y tal vez eso también generó cierta eh, preocupación, tal vez los estaban monitoreando y les pareció sospechoso que fueran un lugar donde no debían estar. Anda a saber. Yo creo que eso nunca vamos a tener la certeza completa, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, yo me pregunto es, en esos países, sobre todo en la época de la Unión Soviética, en donde era muy importante crear escenarios para mandar un mensaje, crear un escenario para dar una explicación. Es lo mismo que hace
por ejemplo, Corea del Norte. Yo Claro. tuve una que ya debe estar en otra dimensión. Él estuvo en Corea del Norte y él le impactó mucho que todo el mundo fuera feliz, sobre todo en algunas partes. Y cuando pasaba por los campos donde se sembraba arroz, la gente se paraba feliz, cantando, saludándolos. Sí, casi obligatorio, ¿no? Así, claro, porque si no, pasaban a otra dimensión en todo caso. Entonces, yo que estuve trabajando en los Balcanes, en los años 90 hasta principios del 2000, este, te comento que esa gente monta escenarios Claro. para dar una explicación lógica y que la gente los crea. Claro. Es más, yo tiendo a pensar que todo este revuelo que hubo alrededor de la cuestión ovni, hasta a Mm, ellos les mm. interesó. Sí, sí. Que casualmente Porque, escuchándolo a ustedes estaba pensando que inclusive por la forma de actuar de lo que fue la propaganda soviética y hoy rusa, pero sobre todo en ese momento la propaganda soviética, el, el haber expuesto estos hechos con ese halo de misterio también desde el punto de vista propagandístico cumplía su función, porque claro, daba a entender, nosotros tenemos, aunque no lo vamos a reconocer, un tipo de arma que causa estos efectos inmediatos, sea la tecnología que hayan utilizado, y desde el punto de vista propagandístico yo no recuerdo, y quiero hacerte también la pregunta, Charlie, cómo manejaron esto los medios de comunicación en otras latitudes, sobre todo en el mundo occidental, porque si en ese momento en que había tanto ocultamiento de información desde el mundo occidental, podía llegar a pensar, esta gente está desarrollando un arma, pero impresionante, ¿no? Que con infrasonido puede matar poblaciones enteras. Este, es posible que a nivel de inteligencia hubiera, pero no. Yo creo que esta información casi no trascendió en Occidente. Y ok, si se trascendió como, bueno, se perdieron un grupo de excursionistas en Rusia y ya murieron. No, interesante. no pasaba mucha información desde Rusia. Y yo creo que esto fue una cosa como muy velada. O sea, se trató como un caso donde se perdieron un grupo de excursionistas y murieron de hipotermia. Y algunos se cayó. Eso fue lo que se publicó en Rusia. Claro. Por eso yo creo que es importante que esto es un fenómeno, se convierte en un fenómeno a partir de la caída de la Unión Soviética y de el personaje que era el fiscal, que decide declarar que él había sido forzado a decir que, que no había, que no, que tenía que ocultar información, lo de las luces, y que no había nada extraño y que eran todos casos de hipotermia, ¿no? Es claro, si uno ve las declaraciones de los propios médicos que tuvieron que firmar las autopsias, que el tema de la causa, murieron por una fuerza incontrolable que no pudieron superar, es como una nota al pie en los mismos casos donde se habla de, bueno, fractura por caída y hipotermia, ¿no? Pero evidentemente eso es como una cosa, un detalle entre líneas para que alguien se dé cuenta que hay algo más. Claro, claro. Sí, un Entonces, mensaje interesante. claro, evidentemente ellos todos fueron forzados en esa época y digo, hasta mucho después también. No podías darte el lujo de poner lo que se te diera la gana. Pero es verdad que sí queda flotando la duda de por qué no directamente no taparon y dijeron, bueno, esta gente se perdió, no apareció más. En la Unión Soviética ha pasado eso tantas veces. Yo me he hecho esa pregunta realmente, pero tal vez es porque les parecía, les pareció más viable montar la escenografía de un accidente de excursión y que pensaban que no iba a traer consecuencias o repercusiones, pero evidentemente quedaron demasiados cabos sueltos, ¿no? Tal vez es básicamente eso, ¿no? Ah, Pero la realidad es que en Rusia está repleta de casos. Este es el más escandaloso, pero hay un caso también posterior también antes de la caída de la Unión Soviética, en la zona cercana a Mongolia, donde también
se perdieron de una manera extraña y con unas narraciones extrañas cerca del lago Baikal. Y ahí parece más como un efecto de una contaminación extraña, como si se hubieran envenenado con algo. También en este caso hubo gente que dijo que tenía la teoría de que se habían envenenado con unos hongos silvestres. Es decir, hay todo tipo de especulaciones. Pero lo puntual, yo creo que los datos que hay parecieran demostrar que hay la parte oscura que tiene que ver con el ejército y con la historia de la Unión Soviética tiene más que ver que un hecho sobrenatural o extraterrestres utilizando rayos o algún monstruo extraño. Yo por lo menos creo que es más eso, que fueron 9 personas que se equivocaron en el lugar que tenían que acampar, les tocó ver algo que no debían ver y fueron abordados por gente que no estaba preparado a manejar la situación y, y terminaron muertos. Esa es para mí la explicación más lógica. Ahí la estaba buscando ahorita una autora española, rusa que vive en España, que trabajó en la KGB, que escribe mucho sobre estos temas. Y estaba buscando ver si había declarado algo sobre el caso, que sería interesante conocer también su hipótesis. Pero lo que uno encuentra y me pregunto, bueno, esto va a ser un misterio que nunca se va a resolver definitivamente. Es lo mismo que con esta desclasificación que hubo recientemente de los archivos del asesinato de Kennedy. Ya Claro. son tantos y se pierde uno en tanta información que se desclasificó, que es como un laberinto, ¿no? Como el nombre de este programa, un laberinto donde no vas a encontrar mucha información, pero no vas a encontrar una lógica de ensamblamiento de una hipótesis que te pueda llevar definitivamente al hecho ocurrido. ¿Crees que sucederá en este mismo caso? Fíjate, tú nos comentabas de 70, 80 hipótesis y no hay manera de uno ir hacia la más sencilla, ni siquiera aplicarle la navaja de Ockham a este Yo caso creo en que ya pasó particular. demasiado tiempo, ¿no? Yo creo que es imposible que hoy en día, digo, es como los casos de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, digo, puedes usar la teoría que quieras, pero ya pasó no hay evidencias ya. O sea, todo lo que queda son documentos que tú tienes que interpretarlos y son libres, se pueden interpretar de muchas maneras. Entonces, por eso es que existen tantas teorías y yo creo que además se fomenta el desarrollo de teorías cada vez más absurdas porque eso hace que la gente, digo, es una manera muy fácil de desviar la atención, ¿no? Y yo creo que más que nada ahora creo que el caso de Putin de tratar de poner el carpetazo con el tema de la avalancha fue decir, bueno, se habla tanto de que, bueno, él es un ex KGB, ¿no? Eh, tenemos tan mala prensa, el ejército y la inteligencia soviética que desviemos esto, fue un caso de un accidente natural y punto, ¿no? Pero digo, siempre va a haber dudas al respecto. Y yo creo que lo interesante de este caso, y creo que es la razón por la cual ha durado tanto tiempo, es, por un lado, el morbo, obviamente, de cómo fueron encontrados los cadáveres, y por otro es que no ha habido nunca una explicación que tenga la menor, donde encaje todo, porque ninguna explicación logra explicar todos los elementos. Y eso es lo que a mí me lleva a pensar que fue un escenario plantado. Es decir, que lo que nosotros vemos como el escenario del crimen, en realidad no es lo que nosotros nos imaginamos, sino que fue puesto ahí, que esas personas muchas murieron en otros lados y luego fueron plantadas, y por lo tanto hay un montón de cosas que no encajan. Porque si tú agarras una persona que murió en otro lado y la pones luego ahí, de hecho hay, hay algunos cadáveres, por ejemplo, que tienen ciertas características que demuestran que murieron boca abajo y luego y fueron encontrados boca arriba. Cosas tan elementales como esa, ¿no? Ya cuando entras en detalle con las autopsias te das cuenta que hay un montón de inconsistencias, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que también el hecho de que
nadie se imaginaba en ese momento en la Unión Soviética que esto iba a trascender, porque ellos tenían el control absoluto de todo, sino que mostraron un caso y dijeron, esta gente murió de hipotermia y de unas caídas, y se imaginan, bueno, esto queda cerrado así, porque nosotros lo decimos, y quién va a cuestionarlo. Lo que pasa es que muchos años después la historia cambió, ocurrió algo que no se imaginaban, que era que iba a caer la Unión Soviética, y obviamente todo eso generó además Internet, creo que fue un amplificador de todo esto, ¿no? Ahí no sé cuándo, creo que hay cientos de canales que hablan de esto, algunos muy absurdos, otros más serios, pero claro, es un caso muy atractivo, muy llamativo, ¿no? Y bueno, hemos descendido en esta historia congelada en el tiempo. Aquí parece que cada respuesta parece abrir nuevas preguntas. Y este caso no solamente desafía la ciencia, sino también la lógica, la política inclusive, y también nuestra capacidad de aceptar que a veces lo inexplicable no tiene forma, pero en este caso en particular deja huellas en la nieve. Queremos agradecerte mucho, Charlie, el que nos hayas acompañado en el día de hoy en este programa. Un placer, Charlie y Luis también, y a todos nuestros invitados. Encantado, encantado. Gracias por la invitación, de verdad. Entonces será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.